buenos días, mis amados hermanos. El Señor los bendiga en este día maravilloso, hoy 3 de mayo. Estamos todos reunidos en esta mañana para alabar y bendecir el nombre del Señor. Espero que hoy Dios nos hable a través de su palabra. Vamos a orar, vamos a leer, los invito, al Salmo 133 allá en su casa, para que podamos compartir la palabra, aunque estamos separados, pero con Dios estamos todos unidos en Cristo, somos uno, amén. Los invito a Salmo 133. Mirad qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza y el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué hermoso es el Señor con su palabra. Él nos empieza a hablar desde esta mañana con este hermoso capítulo. Sabemos que cuando estamos unidos en Cristo, Dios siempre está a favor nuestro. Él nos defiende, Él nos ayuda en todo momento. Hermanos, el Señor los bendiga, y ahorita a continuación pasa nuestro hermano Gerardo con el mensaje, la palabra del Señor. Que el Señor los guarde y tengan un feliz día. Bendiciones. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Pues en esta mañana vamos a darle gracias al Señor, ¿cierto? Por darnos la oportunidad de estar pues conectados, ¿cierto? Les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia. Estamos aquí cuadrando aquí el tema de la transmisión, pero les pido por favor que me confirmen si se está oyendo bien, por favor. Bueno, vamos a empezar en esta mañana, ¿cierto? Vamos a darle gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar reunidos, ¿cierto? Es una bendición poder acercarnos en esta mañana al Señor en agradecimiento, ¿cierto? Porque el Señor ha sido bueno y para siempre su misericordia, como dice la palabra del Señor, ¿amén? Entonces vamos a iniciar orando al Señor. Bueno, gloria a Dios, me confirman que se está oyendo bien. Vamos a empezar orando en esta mañana, ¿cierto? Yo le invito a que allí en su casa cierre sus ojos, ¿cierto? Y allí en reunión con la familia vamos a presentar este tiempo en las manos del Señor, ¿amén? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, Señor. Te exaltamos, oh Dios Todopoderoso, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por darnos, Señor, la oportunidad en esta mañana, Señor, de estar, Dios, delante de ti, Señor. Queremos, Dios, venir, Señor, delante de ti para agradecerte, Señor, para loar tu nombre, Señor. Es una bendición saber que podemos, Dios mío, acercarnos, Señor, como dice tu palabra en Hebreos, al trono de la gracia, Dios mío, Señor. Es una bendición para nosotros saber que tenemos acceso directo, Señor. Oh Dios mío, Señor, a tu presencia. Y por eso hoy, Señor, nos reunimos, Señor, oh Padre bendito, para adorar tu nombre, Señor, para exaltarte, Señor, oh Padre, para darte gracias, Dios mío, gracias, Señor, oh Padre, porque si no fuese por ti, Dios mío, por tu maravilloso sacrificio en la cruz, Dios mío, oh Dios mío, estaríamos ahora mismo, Señor, como dice tu palabra, siendo consumidos en la ira de Dios, en la manifestación de su justicia, y esa manifestación es el infierno, Señor, como dice Isaías, donde el fuego no se apaga y donde el gusano no muere. Y hoy, Dios mío, Señor, nos presentamos, Dios, agradecidos, Señor, gracias, Dios Todopoderoso, porque nos das la oportunidad, Señor, de estar contigo, nos das el privilegio, Señor, oh Padre, de poder hoy creer en ti, Dios mío, gracias porque tú, oh Dios Todopoderoso, traspasaste, Dios mío, Señor, el velo, Señor, que separaba, Señor, al lugar santo del lugar santísimo, Señor. Nosotros, Dios mío, Señor, oh Dios mío, que estábamos, Dios mío, Señor, relegados al lugar
más exterior del templo, Señor. Oh Dios, hoy podemos, por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tener acceso a lo más profundo, Señor. Oh Dios mío, Señor, del templo, Señor. Y por eso en esta mañana, Dios mío, te alabamos. En esta mañana te bendecimos, en esta mañana te exaltamos, Dios Todopoderoso, porque es una bendición, Señor, hacer parte, Señor, de la familia de Dios, como dice tu palabra, Señor. Decía el apóstol Pablo, porque ya no somos extranjeros y no somos advenedizos, Señor, sino que hoy somos miembros de la familia de Dios. Hoy hacemos parte de ese cuerpo, Señor. Hoy podemos llamarle a nuestro Padre, a Dios, podemos llamarle Padre nuestro, Señor. Y esa fue la oración que nos enseñaste, oh Dios Todopoderoso. Y hacer parte con mis hermanos, Señor. Poder hacer parte, oh Dios mío, de esa maravillosa familia, oh Dios Todopoderoso, encabezada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A quien sea todo el honor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Señor. Y queremos en esta hora, Dios mío, Señor, presentarnos, Señor, delante de ti, presentarnos, oh Dios Todopoderoso, para poder, Dios mío, Señor, primero exaltar tu nombre, Señor, decirte cuán grande y cuán maravilloso eres tú, Señor, cuán precioso, Dios Todopoderoso, Señor, poder, Dios mío, darte gracias, Señor, así como por la bendición y el momento de tranquilidad y de seguridad, como también en el momento de dificultad, en el momento de prueba, Señor. Muchas gracias, Señor. En esta hora, Dios mío, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Oh Padre bendito, sin tener nada más que presentar, Señor, excepto, Señor, un corazón, Dios mío, contrito y humillado, el cual dice tu palabra, tú no desprecias, Señor. Tú no nos desprecias, Dios mío, cuando venimos con un corazón humillado, Señor. Así, Dios mío, como el corazón, oh Padre bendito, Señor, del publicano, Señor. Ese corazón, oh Dios mío, Señor, que como dice tu palabra, Dios mío, Señor, su oración fue: sé propicio a mi pecador. Somos pecadores, Dios mío, Señor, te hemos fallado, Señor. Sin embargo, también sabemos, Dios mío, Señor, que tú eres misericordioso, Señor. Oh Padre, gracias, Dios mío, te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y te damos a ti todo el honor y toda la gloria, Señor. Muchas gracias, Señor. Oh Padre bendito, Señor, oramos, Dios, por la iglesia, Dios, nuestros pastores, Dios mío, Señor, Ignacio y Maura, Señor, por el grupo de liderazgo, Dios mío, Señor, y nuestros hermanos, la iglesia en general, Señor. Oh Padre, sabemos, Dios mío, Señor, que hay muchas cosas, Dios mío, Señor, que en este momento se pasan por nuestra cabeza, por nuestro corazón, Dios mío, Señor, y es entendible, somos seres humanos, Señor. Pero hoy, Dios mío, con toda nuestra debilidad y nuestra condición, ponemos delante de ti nuestras vidas, Dios mío, Señor. Sabemos, Dios mío, que como dice tu palabra, tú sabes de que somos polvo, tú conoces nuestra condición, Señor. Y tú, oh Dios Todopoderoso, has extendido hoy tu mano, Señor. Oh Dios mío, de misericordia sobre nosotros, Señor. Y nos atraes a ti, Dios mío, Señor, como dice tu palabra, con esos lazos de amor, Señor. Nos atraes, Dios mío, Señor, para que hoy podamos, Dios mío, Señor, creer en ti, Dios Todopoderoso, Señor. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Señor. Recibe el honor, recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración, Señor. Gracias, Dios, porque como lo dices muy bien allí en Mateo capítulo 6, del versículo 6. Oh Dios mío, Señor, que ya tú sabes de qué cosas tenemos necesidad antes de que te las pidamos, Dios mío. Tú ya sabes de qué cosas tenemos necesidad, Señor. Y por eso hoy, Dios mío, nos presentamos delante de ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias porque tú no eres un Dios lejano. Por el contrario, dice Hechos capítulo 16, que tú estás cercano a nosotros, Señor. Y hoy por eso, Dios mío, venimos, Dios mío, Señor, confiadamente, Señor, sabiendo, Dios mío, Señor, que como lo dice tu palabra, tus ojos están puestos sobre los justos y atentos están tus oídos al clamor de ellos, Señor. Muchas gracias, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos y te exaltamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos en esta mañana a iniciar, ¿cierto?, nuestra enseñanza. Como ya hemos visto, hermanos, ¿cierto?, durante los últimos domingos hemos venido en una serie, ¿cierto?, que el Señor ha puesto en el corazón de nuestros pastores, de los líderes, y vamos a seguir en esta mañana con la enseñanza de Génesis capítulo 35. Vamos a ir a Génesis, los invito, hermanos, a que esta mañana Génesis capítulo
hermanos. ¿Sí? Vamos a estar poniendo nuestra atención, nuestros ojos en esta mañana en Génesis. Génesis capítulo 35. ¿También? Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35, amigos. Estamos leyendo allí todos. Así Génesis. Dios bendice a Jacob en Betel. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Versículo 4: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, y él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra. Y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. ¿Amén? Entonces, aquí hay un tema, hermanos, acerca de lo que sucede en este pasaje. Y como título que le podemos dar, con permiso del Señor, es el pacto renovado, ¿cierto? Y vamos a ver por qué fue un pacto renovado. Entonces podemos ver en este pasaje, hermanos, lo primero que podemos ver y de pronto como muy en consonancia de lo que estudiábamos en Génesis capítulo 33, que veíamos cómo en ese pasaje se vio la soberanía de Dios. En este pasaje de hoy, Génesis capítulo 35, vemos otro atributo de Dios muy, muy maravilloso, muy tremendo, y es la fidelidad de Dios ante sus promesas, ¿cierto? El Señor es fiel, hermano, ¿cierto? Dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo versículo 13 que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, ¿cierto? Él no puede negarse a sí mismo, ¿cierto? Y ya vamos a ver adelante a qué se refiere esto. Entonces vamos a empezar en el versículo 1, ¿cierto? Vamos a hacer de este un mensaje expositivo. Entonces vamos a empezar en Génesis en el versículo 1, ¿cierto? De este capítulo 35, donde dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Amén. Entonces la hermana Natalia hace 8 días alcanzó a tocar algo del tema y me llamó mucho la atención, y el Señor me llevó a que de pronto profundizara, ¿cierto? Un poquitico más. No queremos, sin tratar de ser muy rigurosos en esta mañana, pero quisiera ver 3 palabras que son como los verbos como principales de la orden de Dios, ¿cierto? Que son: levántate y sube a Betel y quédate allí. Levántate, sube y quédate allí. Esos son los 3 verbos que vamos a ver en esta mañana, como ya les dije, sin ser muy rigurosos.
pero sí me gustaría que viéramos así como muy por encima, tranquilos, no los voy a molestar con tanto, con tanta etimología, ¿cierto? Con tanta origen del arameo y de los otros idiomas en los que se escribieron la Biblia, pero me llamó mucho la atención y quisiera que solamente estas tres palabras viéramos en esta mañana. ¿Cuál es su raíz, cierto? Para levántate, yo me basé en el diccionario Strong, para si ustedes lo tienen allí lo pueden corroborar. Entonces, levántate, ¿sí? Viene del hebreo del caldeo cum, ¿sí? Y tiene varias definiciones que una es alzar, confirmar, permanecer en pie. Fíjense eso, hermanos, que es tremendo. Alzar, ¿cierto? Es levantarse de una posición de postración o de estar acostado, ¿cierto? De estar quieto. Confirmar, ¿sí? O afirmar los pies, ¿cierto? Es confirmar su posición. Y permanecer en pie es estar listo ¿para qué? Para la marcha, para arrancar a caminar, ¿cierto? Entonces, y me llamó mucho la atención que es muy, muy similar, y de hecho, estudiando aquí de acuerdo al diccionario bíblico, es la misma palabra, aunque en su versión en griego, que se escribió en Marcos capítulo 5, versículo 41. No lo vamos a leer, pero es allí cuando el Señor, ¿cierto? Cuando va a donde Jairo, y vemos cómo está su hija, ya está muerta en su lecho, y el Señor le dice que talita cumi, esa palabra cum es la que nos estamos refiriendo, ¿cierto? Y dice allí la palabra en Marcos 5:41 que traducido es, niña, a ti te digo que levántate, ¿cierto? Entonces me llamó mucho la atención cómo se refiere a eso, y estudiando un poco más acerca de lo que dice Marcos 5:41, en alguna de las traducciones que vi, ese talita kumi también significa ven a mí. ¿Sí? Vea, es maravilloso el Señor como es de lindo, de especial, ¿cierto? En este momento específico con Jacob, pero también con nosotros, ¿cierto? Como el Señor nos dice, ven a mí, ¿cierto? Ese deseo que hay en el Señor por nosotros, aún en medio de nuestras dificultades y de nuestras fallas, hermanos. Amén. Tenemos un Dios misericordioso. Vamos a seguir. Dice el otro verbo sube, ¿cierto? Sube. Viene de la raíz aramea alá, y su definición es ascender, ¿cierto? Es tomar una posición erguida. Pero me llamó mucho la atención los otros palabras que definen este verbo, que son abandonar, apartarse, pasar, preferir, sacrificar y volver. Es tremendo, hermanos. Yo cuando vi esto, lo alabé al Señor porque me llenó de gozo eh, como el Señor en su orden, de pronto uno dice, ahí como lo podemos ver, es de modo imperativo también de acuerdo a lo que yo estudiaba, fue una orden, ¿sí? Él le dijo, levántate, sube y quédate allí. Fue una orden, fue en un tono fuerte, ¿sí? Fue en un tono vehemente. Él le dijo, sube, levántate, sube y quédate allí, ¿sí? Pero me llama mucho la atención esta definición de sube, porque se refiere a abandonar, ¿cierto? Es prepararse para dejar algo atrás. Apartarse, ¿sí? Es estar dispuesto a despojarse de lo que está allí. Pasar es superar ya, digamos, ¿cierto? Ese nivel, ese hito, ¿cierto? Que hay en ese momento para la vida de Jacob. Seguir adelante, ¿cierto? Preferir, ¿sí? Ya no es acostumbrarse a esa tierra en la que está, sino preferir algo mejor, desear algo mejor. Sacrificar, ¿cierto? ¿El que iba a sacrificar allí? Él estaba allí cómodo, ¿sí? De acuerdo a lo que yo leía, y algunos teólogos dicen que él allí en esa tierra de Siquem, él ya llevaba años, ¿sí? O sea, esta historia en la que cuando él llega, ¿cierto? Versículo 33, versículo 34, cuando pasa el tema de la deshonra de Dina y la venganza y todo esto, ese tiempo es del 33, versículo 1, cuando llega
hasta este momento, cuando el Señor lo insta y lo llama a que salga, pasaron varios años. Pasaron, si mal no estoy, no recuerdo de lo que leí, fueron más o menos 10 años que estuvieron allí, imagínense, 10 años, ¿sí? Y sin embargo el Señor le dice, debe sacrificar esa comodidad, una comodidad de 10 años, ¿sí? Y yo les pongo un ejemplo, es como para los que estamos trabajando y llevamos ya varios años en una empresa, ¿cierto? Es un sacrificio dejar algo que ya teníamos claro, porque pues nos brinda seguridad, nos brinda tranquilidad, ¿cierto? Pero eso era lo que el Señor exigía, vean esa palabra, exigía de Jacob, ¿sí? Entonces vamos a seguir, y es volver, ¿sí? Me gustó mucho esta última palabra, volver, ¿por qué? Porque ustedes saben que esa tierra no era de ellos. Él no debía quedarse en Padán Aram con su suegro, ¿cierto? Él no debía quedarse aquí. Acordémonos, y más tarde, más adelante lo veremos. Pero él estaba muy cómodo en esta tierra por una razón, ¿sí? Y sin embargo, ¿cuál fue el mandato y la orden del Señor? Levántate, sube, ¿sí? Vamos a seguir, hermanos, para no quedarnos aquí. Dice, quédate. Ese es el otro verbo que podemos ver. Y en el hebreo es yasaf, con yeyuk. Y me llama mucho la atención cuando dice, las definiciones son sentarse, morar, permanecer, establecerse, acostumbrar, afirmar, asentar, habitar, persistir, tomar. ¿Sí? Entonces, allá lo que le está diciendo es, esta es tu tierra, debes quedarte allí, debes morar, permanecer, debes establecer. ¿Sí? Hay una enseñanza, ¿cierto?, en el tema de las estacas, ¿sí? Por ejemplo, cuando más adelante, me adelanto un poquitico a cuando estudiemos el tema de Éxodo, pero el tema de las estacas, recuerden que las estacas no se profundizaban tanto, ¿por qué? Porque ellos sabían que eran nómadas, ¿cierto? Eran extranjeros en esas tierras, ¿sí? Ellos sabían que ellos, y tenían la promesa de que una tierra mejor a la cual el Señor los iba a llamar, ¿sí? Entonces me llama mucho la atención eso, se establecían, se acostumbran a estar en un sitio, porque ¿cuál sitio era? Era el sitio que Dios les había prometido, donde iban a morar para siempre, a afirmarse, ¿sí? Iban a establecer allí, a afirmar, ya iban a dejar su vida de nómadas, ¿cierto? Y ya iban a ser habitantes permanentes de un sitio, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir, hermanos. Entonces, de acuerdo a este mandato y a esta orden que el Señor les da, que el Señor le da a Jacob, iba en vía, en la misma vía, hermanos, del cumplimiento de su promesa. Sí, vamos a ir a Génesis 28, vamos a hacer un recorderis. Vamos a recordar, ¿sí? Entonces, aquí dice Génesis capítulo 28, versículos 13 al versículo 15. Y aquí Jehová está en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Tremendo, ese es el recordatorio de la promesa que el Señor le había hecho. Iba en esa vía, hermanos, iba en esa misma vía de la orden que el Señor le diera en ese momento, ¿sí? Dice el versículo 15, y aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, ¿sí? Ahí está, en ese mandato, en esa orden del Señor, está el cumplimiento de la promesa del Señor. Amén. Dice, bueno, e hizo Jacob el voto, ¿sí? Entonces, podemos ver en el versículo, ahí mismo en el capítulo 28, versículos 20 y 21, dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ese fue el pacto que ya había hecho muchos años atrás, ¿sí? Fue la primera vez en la que el Señor se le revela cuando estuvo allí en Betel, antes de que llegara a Padán Aram. Él estaba huyendo en ese momento exactamente de Esaú.
Pero me llama mucho la atención también en el versículo 15, la parte C donde dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Sí? Esa es le brindó seguridad y le brindó confianza, ¿cierto? Él le dio confianza, el Señor le brindó confianza y le dijo, tranquilo, no lo voy a dejar hasta que yo cumpla mi propósito en ti, como dice por ahí un salmo, ¿cierto? Entonces, y miren lo que les decía ahorita, vamos a volver vamos a ir a Génesis 33, versículo 19 y 20. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó Elohe Israel. Amén. Entonces, vea la seguridad, lo que les decía ahorita antes, la comodidad que él tenía. ¿Sabe por qué él estaba tan cómodo allí? Porque él compró esa tierra era suya. Y él dice que la compró, dice ahí el versículo 19, la compró de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. ¿Sí? Él compró esa tierra, él no estaba en tierra, digámoslo así, extranjera, ¿no? Era tierra suya, era un terreno que él había comprado para él. Pero no era el lugar que Dios había escogido para él. Dios tenía ya la tierra determinada para Jacob y para su familia. ¿Amén? Vamos a seguir, hermanos, avanzando en este capítulo. Vamos a volver al capítulo 35 de Génesis. Amén. Dice el versículo 2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Amén. Entonces, Jacob, en este versículo, ¿qué vemos que hace? Él reconoce la impiedad suya y la impiedad de su pueblo. Reconoce su pecado, su falta, su maldad. Amén. Vamos a hacer un recordatorio que me llamó mucho la atención. ¿Por qué? O sea, ¿cuál había sido el pecado que había cometido él durante ese tiempo? Pudieron haber sido muchos, obviamente, ¿no? Como todos nosotros pecamos a diario, pero me llamó mucho la atención y es por algo que él dice, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros. Y más allá, ustedes saben que cada vez que el pueblo de Israel a lo largo de la historia, incluso nos pasa a nosotros, obviamente como iglesia, como bien nos lo decía nuestra hermana Natalia hace 8 días, nosotros cuando estamos en contacto, que es siempre, ¿cierto?, con el mundo, nos tendemos a contaminar. Cuando usted está allí en la oficina, cuando los muchachos están en la universidad, en el colegio, palabras que uno escucha, actitudes, como que se va contagiando uno de ese tipo de cosas, ¿cierto? Y uno va empezando a actuar a veces hasta de la misma manera. Es tremendo, ¿sí? Entonces, empecemos recordando que además de la contaminación normal del pueblo con las costumbres de Siquem, acordémonos que Siquem era una tierra pagana también, adoraban a otros dioses. Y de acuerdo a los teólogos, si son unos 10 años que estuvieron allí, fueron 10 años que ellos convivieron prácticamente con Siquem, ¿sí? Recordemos cómo eran los comercios, como son ahorita, ¿no? En ese tiempo, me imagino que ellos entraban a la ciudad de Siquem para comerciar sus cosas, para poder comprar otras, para poderse sostener. Y todo ese contacto con Siquem los fue contaminando, ¿sí? Digamos que esa es una contaminación que podemos ver como muy esperada, ¿sí?, como muy normal. Sin embargo, hay una que me llama mucho la atención y vamos a ir a Génesis 31. Discúlpenme si los hago pasear mucho en la Biblia, pero me llama mucho la atención y es la maravillosa palabra del Señor. Dice Génesis capítulo 31, versículo 19. Dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Amén. Dice el versículo 33 y versículo 34 de este capítulo 31 de Génesis. Dice, entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 siervas, y no los halló, y salió de la tierra de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Amén. Entonces fíjense cómo había una razón, ¿sí? En Dios siempre
o más bien, nosotros, por eso es que en nuestra oración, hermanos, a diario debemos clamar por misericordia, ¿cierto? Por perdón, porque nosotros a diario le fallamos al Señor. ¿Saben? Y esta no era la excepción, ¿sí? Y en este caso habían ídolos. Sabemos que nuestro Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie y que es el único Dios verdadero. No hay más Dios, no hay más dioses, dice Isaías. Fíjense cómo Raquel tenía los ídolos de su padre escondidos, ¿sí? Por eso es que a mí me llama mucho la atención cómo Jacob ya lo sabía, se dio cuenta de alguna manera, el Señor le muestra. Eh, y Jacob se da cuenta y clama al Señor y le predica, vamos a volver a Génesis 35, y le dice a su familia, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, ¿sí? Despojémonos de eso, ¿sí? Dios es uno y tiene que reinar solamente en nosotros, no puede haber dioses ajenos adicionales a nuestro Dios. ¿Amén? Entonces, despojarse de los dioses, ¿sí? Y hay otro tema que me llamó mucho la atención en lo que sigue ahí del capítulo, dice, limpiaos y mudad vuestros vestidos, ¿sí? Esa acción de limpiarse y de cambiarse los vestidos indica arrepentimiento, desprecio y fastidio por el pecado cometido, ¿sí? Cuando usted tiene, Dios mío, te he fallado, Señor, perdóname, ¿sí? Se quita, se despoja de ese tipo de ese pecado, de esa costumbre, de esa práctica pecaminosa en la que había venido Jacob y su familia, en la que habían persistido durante 10 años probablemente. Y me llamó mucho la atención, hermanos, no lo vamos a leer, pero como en Lucas capítulo 15, versículo 22, refiriéndonos en la historia del hijo pródigo, esa fue la restauración, o bueno, lo vamos a ver porque me llamó mucho la atención Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 22. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Amén. Entonces mire cómo le cambia también sus vestidos, ¿sí? Cómo lo restituye de esa manera, ¿sí? Él no podía seguir siendo hijo con esos mismos vestidos. De la misma manera, Jacob, me gustó mucho ese paralelo, como Jacob también debían que mudarse, ser diferentes incluso en sus vestidos, ¿cierto? Esa tipología me gustó mucho. Vamos a avanzar, hermanos. Versículo 3 y 4. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. ¿Ven? Entonces, me llama mucho la atención y es como Jacob y su familia emprenden su viaje haciendo justo lo que les dijo Jacob, justo lo que Dios le puso en el corazón a Jacob. Él hizo consigo mismo y con su familia, ¿sí? Y la pregunta en esta mañana, hermanos, es ¿cómo nosotros qué tan dispuestos estamos a seguir las indicaciones de Dios, ¿sí? Las indicaciones de Dios que nos da, primero, pues basados solamente en la palabra, ¿no? Pero a través tal vez de nuestros pastores, ¿cierto? De nuestros padres, ¿sí? De siervos de Dios que el Señor manda con su palabra, por supuesto, ¿cierto? Basados en las escrituras, pero estamos haciendo justo lo que Dios nos dice que hagamos, ¿sí? Que el Señor nos ayude, hermanos, ¿sí? Jacob hizo justo lo que el Señor les hizo, tomó la decisión. A mí me lleva a pensar tal vez un poco en la actitud que tomó el hijo pródigo aquí mismo, bueno, en el versículo que veíamos ahorita de Lucas capítulo 15, ¿sí? Él cuando él toma la decisión de decir, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Tremendo, hermanos, ¿cierto? Ver cómo el Señor inspira, digamos, en ese momento en el corazón, igual que en Jacob también, en el corazón del hijo pródigo, cómo el Señor inspira ese deseo por partir, levantarse e ir a su padre. Lo mismo pasa en este versículo, hermanos.
¿cierto? Y Jacob y su familia estuvieron dispuestos e hicieron exactamente lo que el Señor les dijo que hicieran. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a seguir. Dice el versículo 5, y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Es tremendo, hermanos. Amén. A mí me llamó mucho la atención porque es como la obra todopoderosa de Dios, la soberanía, ¿cierto? De Dios entra en acción, ¿sí? Como después de lo que vimos en Génesis, que nos predicaba nuestra hermana Natalia, Génesis 34, cuando ellos se vengan, dice que entraron y mataron a muchas personas de Siquem, destruyeron la vida de muchas personas. Podría uno pensar, ¿cierto? De entrada podría uno pensar y decir, no, eso fue que la gente las ciudades se atemorizaron porque esta tribu, ¿cierto? Eran tribus, los israelitas ya, eran tribus, una tribu muy sanguinaria y muy bélica, muy violenta, ¿cierto? Y uno dice, uy, no, eso los atemorizó, claro, el renombre, ¿cierto? Esta nación es una nación tremenda, son guerreros, ¿cierto? Nos pueden matar, pero a mí lo que me gusta es cómo el Señor hace énfasis en lo que dice el versículo 15, y salieron y el terror de Dios, ¿sí? Mire que no fue el terror de ese pueblo, un pueblo sanguinario tal vez y violento, no, el terror de Dios, Dios puso temor, miedo en el corazón de esos pueblos para que no los atacaran, para abrirles el camino, ¿sí? Me lleva mucho a pensar cuando en el Mar Rojo el Señor lo abre, ¿cierto? Vea cómo el Señor es de hermoso y el Señor prepara calzada, ¿cierto? Como dice otra parte de la escritura, como el Señor abre camino para que su pueblo pase por tierra seca, como dice allí en Éxodo. Entonces, que el Señor nos ayude a entender que el Señor es el que abre el camino, el que dispone el corazón de los hombres. Acordémonos versículo que veíamos que día, que el corazón del rey, ¿cierto? Como dice Proverbios, en las manos del Señor es como un río, a todo lo que Él quiere lo encamina, lo encausa. Es una bendición, hermanos, ¿sí? Saber que nosotros estamos con un Dios que nos abre el camino, ¿cierto? Que nos guía, que está con nosotros. ¿Amén? Vamos a seguir, hermanos. Dice versículos 6 y 7. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó el lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Amén. Entonces, después de años de haber hecho la promesa, Jacob hace algo, y es que Jacob vuelve a restaurar el altar. Amén, es tremendo. Dice el versículo 7, y edificó allí un altar. Amén. Restauró su comunión con Dios, ¿sí? Estableció ese símbolo como prueba de la renovación de su voto, ¿sí? A mí me llama mucho la atención y por eso de pronto como título el Señor me permitía ponerle la renovación, porque fue una renovación que aquí empieza. Bueno, ya había empezado con Dios desde antes, ¿no? Obviamente. Nosotros sabemos que la iniciativa para cualquier cosa siempre va a ser Dios, ¿cierto? Siempre. Pero me llama aquí mucho la atención como Jacob, recordando lo que él había hecho antes, restaura el altar, ¿sí? Él lo primero que hizo fue restaurar el altar. ¿Amén? Y vamos a ver, vamos a seguir leyendo y vamos a darnos cuenta de otro par de cosas. Entonces aquí ya empieza la renovación del voto. Entonces, a mí me llama mucho la atención versículo 9 y 10. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. ¿Amén? Entonces yo les pregunto algo, el Señor aquí no le dijo nada nuevo, ¿cierto? ¿O sí? El Señor no le dijo nada nuevo en este momento a
a Jacob, ¿sí? Dios se manifiesta a Jacob, no le dice nada nuevo, sino que le recuerda su promesa y la ratificación de su obra de regeneración. ¿Por qué su obra de regeneración, hermanos? Porque ahí el Señor le dice, tu nombre es Jacob. Ya sabemos lo que significa engañador, usurpador, ¿cierto? Mentiroso. Pero el Señor le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, no más, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Amén. Llamó su nombre Israel. Entonces ve al Señor cómo le cambia el nombre, ¿cierto? Padre de muchedumbres, Padre bueno, bondadoso, ¿sí? Viene esa regeneración, y es una regeneración que encontramos en el 32, en el capítulo 32 ahí de Génesis, versículo 28, le dice el Señor, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Israel, el que lucha con Dios. Amén. O Dios lucha. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Así como Jacob, necesitamos ser regenerados, ¿cierto? O esa palabra, digamos, dentro de los conceptos doctrinales que definen a la iglesia, es el nuevo nacimiento, ¿sí? La regeneración o el nuevo nacimiento, ¿sí? No es algo que yo, como dice Juan capítulo 1, versículo 12, y versículo 13 más bien, donde dice, no es por voluntad mía, por voluntad de carne, de varón, ¿cierto? Sino de Dios. Dios es el que genera, y aquí lo podemos ver. El Señor es el que le cambia el nombre, el que le cambia esa naturaleza, y hace su obra en él, ¿cierto? Eso fue en Peniel, cuando Jacob lucha con el ángel. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a entender su palabra. Amén. Versículos 11, vamos a volver a Génesis 35, versículos 11 al 13. Dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. ¿Amén? Entonces, fíjese eso, hermanos, como el Señor le recuerda además el propósito eterno de elección suya. El Señor primero le recuerda la regeneración que ya había empezado en él, ¿cierto? Desde Génesis 32, desde cuando el Señor se le revela en Peniel. Pero aquí, y como vuelve aquí en el versículo 10 que ya vimos, el Señor lo regenera, ¿cierto? Pero además de eso, la promesa del Señor a largo plazo, por así decirlo, viene también para él, ¿cierto? Y el Señor le recuerda el propósito eterno, ¿cierto? Que haría de él una nación grande, que reyes procederían de él. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a entender esto. Es maravilloso como el Señor, ¿cierto? Jacob restaura el altar. El Señor le recuerda sus promesas de regeneración, pero también de propósitos eternos en cuanto a lo que iba a ser la nación de Israel, ¿cierto? En tema político, ¿por qué? Pues por el gobierno a través de reyes. ¿Amén? Entonces, es maravilloso ver cómo el Señor renueva, ¿cierto? El Señor confirma el pacto que ha hecho muchos años atrás, cuando se le presentó la primera vez en Betel. Amén. Es tremendo, hermano, que el Señor reciba todo el honor y toda la gloria. Amén. Vamos a ir a los últimos versículos. Leímos hasta el versículo 28. Amén. Para terminar esta parte, capítulo 28, versículos 18 y 19. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Amén. Entonces, si aquí hizo lo mismo, exactamente lo mismo que hizo esa primera vez, ¿cierto? Él levanta el altar y, como dice aquí la palabra, levanta el altar y derrama aceite sobre ella, ¿cierto? Libación. Amén. Entonces, y dice el versículo, para volver a Génesis, ¿cierto? Y la renovación del pacto, Génesis 35, 14 y 15,
Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios le había hablado con él, Betel. ¿Sí? Volvió a confirmar el nombre de aquella ciudad. La ciudad se llamaba Luz antes, ahora pasa a llamarse Betel. Amén. Entonces vamos a pasar con un versículo de aplicación práctica, ¿cierto? Vemos cómo en los versículos anteriores, en la primera sección de esta enseñanza, vemos cómo de manera expositiva el Señor obró en la vida de Jacob para volver a renovar su pacto sobre él, ¿cierto? Pero me gustaría que fuéramos a Romanos, hermanos, para terminar ya Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, hermanos, y vamos a leer los versículos 11 al 14. Dice la palabra del Señor, Romanos 13, versículos 11 al 14, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Amén? Entonces me llamó mucho la atención, hermanos, como tal vez hoy, al igual que Jacob, estamos tal vez en una comodidad, ¿cierto? Y tal vez este tiempo de cuarentena contribuye tal vez a esto mismo, a estar pasivos, a estar tal vez quietos, ¿sí? Ahora, tenemos que hacerlo, ¿no? Socialmente, pues hay un mandato de parte del gobierno para que estemos aislados, ¿no? Pero de pronto es más en un tema, en un ámbito espiritual. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Cómo estamos en nuestra devoción, en nuestra comunión con Dios? En la comunión con su palabra, hermanos. ¿Cómo estamos nosotros en esta mañana, hermanos? ¿Sí? Tal vez nosotros estamos en esa comodidad en la que estaba Jacob, lo que veíamos más antes. Veamos cómo Jacob, como había adquirido ese terreno le daba comodidad, le daba tranquilidad, quietud, ¿sí? Estaba allí, pero como de pronto nosotros, después de tal vez años, y por nuestra condición humana, como lo veíamos hace 8 días, como en nuestra condición humana nosotros tendemos al estancamiento, ¿cierto? Al letargo, ¿cierto? A quedarnos ahí y tratar de no salirnos de nuestra zona de confort, como dicen algunos, ¿cierto? Se acomoda ahí, eso nos da seguridad, confianza, tranquilidad, ¿cierto? Pero tal vez hoy estamos así igual que Jacob, ¿sí? Entonces que el Señor nos ayude, tal vez como cuando Elías, ¿recuerdan cuando él ya quiso morirse? Y él le dijo, basta Jehová, ya quítame la vida. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No, levántate porque el largo camino te resta, ¿sí? Todavía nos queda mucho camino, hermanos. Amén. Y como dice aquí la palabra, hermanos, es porque ahora que es ya hora de levantarnos del sueño, hermanos. Ya es hora de levantarnos del sueño, hermanos. En tu vida espiritual, en tu vida familiar, predicándole a tu familia del Señor, a nuestra familia, hermanos, ¿sí? Predicándole a otros de Cristo, usando estos medios para poder predicar al Señor. Amén. Pero primordialmente, hermanos, la comunión con Dios, ¿sí? Vamos, hermanos, el Señor, afortunadamente con Dios, Dios es maravilloso, hermanos, porque Dios en su misericordia nos atrae nuevamente a Él en amistad, en perdón. Amén. Que el Señor nos ayude, igual que Jacob, el Señor nos llamó a vestirnos del Señor Jesucristo. Vistámonos, como dice aquí la palabra en Romanos. Vistámonos, sí, vea, cambiémonos esa vestidura. Amén. Me gustó mucho por eso, hermanos. Amén. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las horas de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén, hermanos. Restauremos el altar de comunión. Que el Señor nos ayude, hermanos. Debemos volver a la oración, hermanos. Y una oración de arrepentimiento como la del publicano.
a prestar oídos a la palabra del Señor como María, la hermana de Lázaro, a la predicación del Evangelio al perdido como Pablo, a la intercesión por nuestro hermano que está en pecado, en pruebas y en necesidad, hermanos. Dice la palabra en Filipenses 2:5 que nosotros tenemos que tener en nosotros el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, hermanos. Amén. Por nuestro hermano en la iglesia, ¿cómo estamos? ¿Sí? Es diferente a estar acá, ¿cierto? Tal vez estamos aquí conectados y es una bendición, pero ¿cómo está de pronto mi hermano ahorita? Amén. ¿Cómo está? ¿Cuál es su condición ahorita de mi hermano? ¿Cierto? Entonces, que el Señor nos ayude, mis hermanos, y es una invitación que el Señor nos hace a que nos despertemos del sueño, ¿cierto? A que nos levantemos, como se levantó este varón Jacob, y corramos a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida espiritualmente hablando para nosotros? Él mismo, la mismísima persona de Jesús. En Él tenemos tranquilidad, en Él sí podemos establecernos y permanecer. Ya no debemos buscar más, hermanos. ¿Amén? Ya no debemos buscar más. Nuestra tierra prometida es la comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, yo lo voy a invitar, hermano, a que cierre allí sus ojos y vamos a presentarnos delante del Señor en esta mañana. Vamos a pedirle perdón, ¿cierto? Perdónanos, Dios. Queremos, Dios, oh Padre nuestro, presentarnos delante de ti, Señor. Oh Dios mío, nos has enseñado, Dios, a la luz de la vida, Señor, de Jacob, nuestra propia vida, Señor. Tu palabra, en definitiva, Señor, es como un espejo, Señor, que cuando nos vemos, Señor, cuando reflejamos, Señor, nuestra imagen en Él, nos muestra, Señor, lo que hay en nosotros, nuestras debilidades, nuestros pecados, Señor. Oh Dios mío, Señor, nuestras manchas, Señor, las arrugas que hay en nuestra vestidura. Dios mío, perdónanos, Dios. Hoy como Jacob, Dios mío, han habido muchos ídolos que hemos escondido en nosotros. Oh Dios mío, Señor, hemos tenido como ídolo, tal vez como primer lugar, nuestro trabajo, tal vez a nuestro cónyuge, nuestra esposa, nuestro esposo, Señor, nuestros hijos. Oh Dios mío, han habido tantas cosas que hemos puesto en primer lugar, Señor. Pero hoy te pedimos perdón, Señor, perdónanos, Dios Todopoderoso. Hemos manchado nuestras vestiduras, Señor. Hemos fallado, Dios mío, Señor, pero hoy corremos a ti, Dios mío, en arrepentimiento, Señor. Como el publicano, Señor, sé propicio a mí, pecador, aleluya. Ayúdanos, oh Dios mío, Señor, a acudir a ti, pedirte perdón, Señor, porque te hemos fallado, Señor. Oh Dios mío, Señor, a diario lo hacemos, Señor. Con algún pensamiento, alguna actitud, alguna palabra, te fallamos, te ofendemos. Señor, perdónanos, Dios. No queremos quedarnos estancados, Señor. Oh Dios mío, Señor. Oh Dios mío, en el Siquem, ¿cierto? En la comodidad de un pecado, Señor, que nos brinda tranquilidad, placer, Dios mío, Señor. Oh Dios mío, pero que a largo plazo, Señor, nos alejará de cumplir el propósito que tú nos has llamado, que es estar contigo, que es vivir una vida que busque glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, te lo pedimos, Señor. Nosotros no tenemos a nadie más, Señor, a quien ir, sino a ti, Dios mío. ¿A quién iremos? Dijo el apóstol Pedro, Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra, dijo el salmista Asaf. Ayúdanos, Dios mío, Señor. Sin ti no podemos, Señor. Oh Dios mío, ¿quién abriría nuestro camino, Señor? Como el que le abriste a Jacob, Señor. Nadie, Señor. Estaríamos, Dios mío, a la intemperie, Señor, y sin lugar a dudas seríamos objeto y víctimas, Señor. Oh Dios mío, Señor, de nuestros enemigos, Señor. Si no es por ti que nos guardas, Dios mío, Señor. Hoy nos llamas a que renovemos nuestros votos contigo, Señor. Hoy nos llamas, oh Dios, a que nos humillemos, te pidamos perdón, Señor, y a que tú nos vistas de nuevo, nos hagas nacer de nuevo y que podamos correr a ti, Dios mío. Eres tú quien lo provoca, Dios mío, por eso hoy clamamos para que por favor toques mi corazón, mi mente, el corazón y la mente de mi esposa, de mi familia, de mis hermanos, Señor, de la iglesia. Oh Dios mío, de aquellos que nos escuchan y de aquellos que van a escuchar, Señor, después. Oh Dios mío, Señor, esta palabra, Señor, tu palabra, Dios. Ayúdanos, Dios mío, a entender, Señor. Oh Dios mío, que en tu fidelidad, aunque seamos infieles, Señor, tú, oh Dios mío, nos convocas, Señor, a llegar al lugar que nos has preparado, Señor.
es estar contigo, Dios mío. Muchas gracias, Señor, ayúdanos a hacer exactamente lo que nos has dicho, a lo que dice tu palabra que debemos hacer para acercarnos a ti, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío, Padre, te lo pedimos, Señor. Muchas gracias, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Ayúdanos, Dios, que como dijo, oh Dios mío, Señor, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ayúdanos a estar, Dios, crucificados contigo juntamente, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo allí, Señor. Ayúdanos a estar para ya no vivir nosotros, sino que tú tomes, Dios mío, Señor, el lugar, Señor, en nuestro corazón, el lugar que te pertenece, Señor. Gracias, amado Padre, gracias, amado Hijo, gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, Dios, por este tiempo que nos das, por mis hermanos, Señor. Gracias, Dios, por el maravilloso privilegio inmerecido que me das, Señor, de poder, Dios mío, Señor, traer este mensaje a la vida de mis hermanos, Señor. Muchas gracias, Señor. Y todo esto, Padre Santo, Señor, te lo decimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos, entonces una bendición, amén, que nos hayan acompañado en esta mañana, ¿cierto? De parte de la iglesia, de nuestros pastores, del liderazgo. Los saludamos, hermanos, oramos por sus peticiones también. Vamos a orar por las peticiones que haya allí en su casa, hermanos. Allí si usted conoce que alguien está en necesidad, hermanos, vamos a hacer también una oración para que el Señor le provea a esa familia, si es un tema económico, si es un tema tal vez de salud, que el Señor esté allí fortaleciendo, sanando esa vida, amén. Vamos a orar, hermanos, amén, por todas esas necesidades que usted tiene. Vamos a unirnos todos, ¿cierto?, en oración para que el Señor haga la obra, amén. Padre, también venimos delante de ti, Señor. Tu palabra dice, Dios mío, Señor, que tú ya sabes de qué cosas tenemos necesidad antes que te las pidamos, Señor. Por eso hoy oramos, Dios, por toda la necesidad que hay en la iglesia, Señor. Oh Dios mío, una necesidad espiritual, Señor, la cual vienes a saciar con tu palabra, Dios, pero también una necesidad física, material, económica, Dios. Oramos, Dios, para que por favor traigas bendición, Señor, y que nos permitas ser de bendición también para otros, Dios mío, Señor, en esta época de necesidad, en esta época, oh Dios mío, Señor, de dificultad, Señor. Oramos, Dios, para que haya empleo, Señor, que mis hermanos puedan, Dios, como lo dice tu palabra, tú bendices la obra de sus manos, Dios, que tú los bendigas, bendice, Dios, por favor, esas empresas, Dios mío, que a través de las cuales tú los bendices, Dios mío, bendice sus hogares, Dios. Gracias por ellos, gracias, Dios, por, oh Dios mío, su salud, Señor. Si hay alguno de nuestros hermanos que están en enfermedad, te pedimos que lo visites, Dios. Oh Dios mío, como dijo aquel centurión, tan solamente una palabra tuya bastará para sanar, Dios mío, Señor. Por eso hoy oramos, Dios, unidos como un solo cuerpo delante de ti, clamando por las necesidades, Dios, que tú vengas a traer, oh Dios mío, Señor, bendición, vengas a traer, oh Padre bendito, provisión a estos hogares, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, te entregamos, Señor, esta semana, Dios, que sea una semana de gran bendición, Señor. Oh Padre, que podamos ver, Dios mío, Señor, tu mano en todo lo que hagamos, Señor. Oh Dios mío, te damos gracias, Dios mío, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Vamos a estarlos invitando también, los queremos invitar para que en esta semana también nos acompañen, ¿cierto? El viernes, en nuestro culto también, en 8 días, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos. La oración, hermanos. No olvidemos la oración, hermanos. Amén. Procuremos estar haciendo nuestro devocional, nuestro culto allí familiar, hermanos. Amén. La palabra, orar, aclamar al Señor, que estemos siempre en esa comunión cercana con el Señor, amén. Entonces, que el Señor nos bendiga, hermanos, y feliz fin de semana, feliz domingo, hermanos, que el Señor los bendiga mucho, bendiciones.